El 29 de noviembre de 1970, mientras las sombras del invierno se extendían sobre el remoto valle de Isdalen, un cadáver calcinado surge como un perturbador enigma en la historia de Noruega. Allí, entre cenizas y ecos de secretos, se encuentran pistas que despistan, pasaportes falsos, pelucas variadas, y un cuaderno cubierto de códigos que susurra los vestigios de un oscuro misterio. ¿Quién era realmente esta mujer sin identidad, y qué secretos llevó consigo a la tumba? Bajo el manto de la Guerra Fría, su historia se despliega como un enigma que aún desafía la lógica. ¿Y tú, estás listo para descubrir lo que se oculta en las sombras? Bergen, con sus fiordos y montañas, es una tierra bañada en historia y misterio. Durante los años 70, esta ciudad noruega era un refugio aparentemente seguro en un continente cargado de tensiones, donde la Guerra Fría acechaba detrás de cada esquina. Fue en este contexto que el descubrimiento del cuerpo de una mujer en el tétrico valle de Isdalen sacudió a la comunidad. No se trataba de una muerte ordinaria, sino de un rompecabezas envuelto en misterio. Unos excursionistas se encontraron con una escena tan macabra que las palabras apenas podían describirlo. Un cuerpo quemado hasta quedar irreconocible. El impacto fue instantáneo y la policía de Bergen inició una investigación que pronto capturaría la imaginación del país entero. Quienquiera que fuera esta mujer, no hizo esfuerzos por ser recordada, vestía ropa desprovista de etiquetas, carecía de cualquier tarjeta o identificación evidente. Sin embargo, lo verdaderamente desconcertante estaba por descubrirse. Junto a sus restos, en una estación cercana, se hallaron maletas llenas de objetos inquietantes y francamente insólitos, pelucas, gafas de disfraz, y dinero proveniente de varios países. Pero el hallazgo más provocador fue un cuaderno agazapado con códigos cifrados, que inmediatamente transportó el caso a la órbita de la intriga internacional. Las preguntas comenzaron a brotar: ¿por qué alguien necesitaría tantas identidades? ¿Era esta mujer una sofisticada espía en misión secreta o simplemente una viajera anónima atrapada en circunstancias trágicas? Las pistas eran escasas, pero cada una parecía señalar hacia un mundo de espionaje y secretismo. La lista cifrada y las reservaciones de hotel bajo diferentes nombres no hacían sino avivar las llamas del misterio. Mientras las autoridades buscaban respuestas, las sombras seguían creciendo. ¿Era una fugitiva en fuga eterna o una pieza de algo más grande? Este caso dejó sembrado un eco de incógnitas y señales que todavía resuena en los recovecos de la historia. La incógnita de aquella figura sin nombre sigue siendo una espina en el costado del silencio. A medida que las autoridades noruegas avanzaban en la investigación, el caso de la mujer de Isdal se volvía cada vez más difícil de entender. Lo que al principio parecía una muerte extraña en un valle apartado empezó a transformarse en algo mucho más inquietante. La autopsia reveló una combinación mortal: intoxicación por monóxido de carbono y una sobredosis de barbitúricos. Es decir, no solo había fuego. También había sustancias en su cuerpo. Y eso abría varias posibilidades, todas incómodas. Podía tratarse de un suicidio preparado con detalle. Podía ser un accidente dentro de una situación extrema. O podía ser algo todavía más oscuro, una muerte provocada por alguien que quiso borrar pruebas y cerrar una historia antes de que saliera a la luz. Nada encajaba del todo. El cuerpo estaba quemado, pero la escena no daba respuestas claras. Había demasiados elementos fuera de lugar. Entonces aparecieron las identidades falsas. Y con ellas, el caso dio un giro todavía más desconcertante. La mujer había viajado usando nombres distintos, como si su vida estuviera dividida en varias versiones. En los hoteles se registraba con alias. Pagaba en efectivo. Evitaba dejar huellas fáciles de seguir. Para quienes intentaban reconstruir sus últimos días, aquello era como seguir los pasos de alguien que no quería ser encontrada. No era solo que no se supiera quién era. Era que parecía haber levantado una barrera alrededor de su verdadera identidad. Una barrera hecha de nombres falsos, desplazamientos, objetos personales sin marcas y silencios.
Cada dato nuevo, en lugar de aclarar el misterio, lo hacía más profundo. Los testigos que la recordaban hablaban de una mujer reservada, elegante y distante. No llamaba la atención de forma escandalosa, pero tampoco pasaba completamente desapercibida. Algunos empleados de hotel la describieron como alguien seria, discreta, quizá preocupada. Una mujer que entraba y salía, como si siempre estuviera de paso. Entre sus pertenencias apareció también una libreta con anotaciones que fueron interpretadas como un registro de viajes y lugares. No hacía falta imaginar una película de espías para entender por qué aquello llamó tanto la atención. En plena Guerra Fría, una mujer muerta, sin identidad clara, con múltiples alias y movimientos difíciles de explicar, bastaba para alimentar cualquier sospecha. Pero tampoco existía una prueba definitiva que permitiera afirmar quién era realmente ni para quién trabajaba, si es que trabajaba para alguien. Ese es uno de los puntos más inquietantes del caso. Casi todas las teorías parecen posibles, pero ninguna consigue cerrarlo por completo. La hipótesis del espionaje encaja con el contexto histórico, con sus viajes y con su empeño en ocultar su identidad. Pero también podría haber sido una mujer huyendo de algo, atrapada en una vida que desconocemos. Tal vez no era una agente secreta, sino alguien desesperada por desaparecer. La prensa terminó dándole un nombre, porque necesitaba llamar de alguna manera a aquella desconocida, la mujer de Isdal. Pero ese nombre no resolvía nada. Solo convertía su ausencia de identidad en una etiqueta pública. Y cuanto más se investigaba, más parecía resistirse el caso. Sus pasos eran difíciles de seguir. Sus objetos personales ofrecían pistas, pero también confundían. Sus nombres falsos abrían caminos que terminaban en vacío. Y su muerte, lejos de explicar su vida, la convirtió en un enigma todavía mayor. Más de medio siglo después, su historia continúa suspendida entre varias posibilidades: suicidio, asesinato, huida, espionaje o una verdad más sencilla y más triste que nunca llegó a descubrirse. Las pertenencias encontradas en sus maletas no parecían las de una viajera común. No era solo ropa, cosméticos o dinero para moverse de un lugar a otro. Había algo en aquel conjunto de objetos que transmitía una idea más inquietante, la de una mujer acostumbrada a transformarse, a cambiar de apariencia y a no quedar fijada en una sola identidad. Entre esos objetos había pelucas, gafas sin graduación, maquillaje y prendas que podían ayudarla a modificar su aspecto con facilidad. Nada de eso prueba, por sí solo, que fuera una espía. Una persona puede llevar pelucas por muchos motivos. Puede maquillarse de formas distintas o querer pasar desapercibida. Pero en este caso, cada detalle pesaba de otra manera, porque no aparecía aislado. Aparecía junto a nombres falsos, viajes difíciles de explicar, pagos en efectivo y una muerte rodeada de silencio. Ahí es donde el caso se vuelve incómodo. Si se mira cada pieza por separado, siempre puede existir una explicación sencilla. Pero cuando se colocan todas juntas, la imagen que aparece es mucho más extraña. Una mujer sin documentos claros, etiquetas eliminadas de la ropa, objetos que podían servir para cambiar su apariencia, registros de hotel con identidades distintas y una libreta con anotaciones relacionadas con sus movimientos. La teoría del espionaje ganó fuerza precisamente por eso. No porque hubiera una prueba definitiva, sino porque el contexto hacía que esa posibilidad resultara difícil de ignorar. Europa estaba en plena Guerra Fría y Noruega ocupaba una posición estratégica dentro de la OTAN. En aquellos años, las fronteras, los puertos, los movimientos militares y las comunicaciones eran piezas sensibles dentro de un tablero internacional lleno de sospechas. Pero también hay otra lectura, quizá menos espectacular y más humana. Tal vez la mujer de Isdal no era una agente secreta. Tal vez era alguien huyendo. Alguien que había aprendido a desaparecer porque su vida dependía de ello. Alguien que no quería ser encontrada por una persona, por una organización o por un pasado concreto.
A veces, el misterio no nace de una conspiración gigantesca, sino de una vida rota que nadie llegó a comprender. El lugar donde apareció su cuerpo añadió otra capa de inquietud. Isdalen, el valle cercano a Bergen, era un espacio frío, apartado y silencioso. Una familia que caminaba por la zona terminó encontrando un cuerpo quemado entre las rocas. Desde aquel momento, ese lugar quedó unido para siempre a una pregunta imposible: ¿por qué acabó allí? La escena no ofrecía una explicación clara. Había elementos que podían apuntar a un suicidio, como la presencia de barbitúricos. Pero también había detalles que despertaban dudas. ¿Por qué tantas identidades? ¿Por qué tantos esfuerzos por borrar marcas personales? ¿Por qué viajar de esa manera? ¿Por qué terminar en un valle apartado, lejos de cualquier entorno familiar o reconocible? Con el paso de los años, la investigación ha seguido despertando interés. Nuevas técnicas forenses, análisis dentales, estudios de origen geográfico y revisiones periodísticas han intentado acercarse a una respuesta. Pero el centro del misterio sigue intacto. Sabemos fragmentos, dónde estuvo, algunos nombres que usó, algunos objetos que llevaba y cómo apareció su cuerpo. Pero seguimos sin conocer lo esencial. La mujer de Isdal continúa siendo inquietante porque no permite una respuesta cómoda. No es solo un caso de muerte sin resolver. Es la historia de una identidad borrada casi por completo. Una vida reducida a maletas, alias, objetos extraños y una escena final en un valle helado. Y mientras no aparezca una prueba definitiva, su historia seguirá atrapada entre dos posibilidades igual de perturbadoras: que alguien la eliminara porque sabía demasiado, o que ella misma hubiera construido una desaparición que ni la muerte consiguió explicar. El caso de la mujer de Isdal es mucho más que un simple misterio policíaco. Es una ventana a las complejidades de un mundo dividido, una metáfora de las tensiones que caracterizaron la Guerra Fría. Mientras la paranoia poblaba los despachos de las naciones, cada actor en el juego geopolítico sabía que un solo movimiento en falso podía desatar consecuencias inimaginables. Así, Noruega, un país que había logrado mantenerse al margen de la peor parte de los conflictos, encontró en este caso un inesperado centro de atención. Con el enigma de la mujer de Isdal, se expusieron las fallas y grietas en los sistemas que prometían seguridad y estabilidad. El escándalo se transformó en un símbolo de cómo hasta los lugares aparentemente seguros no podían escapar a las garras de las intrigas internacionales. A lo largo de los años, el eco del caso resuena como una advertencia sobre los límites de la privacidad y la vigilancia. En la actualidad, con la tecnología avanzando a pasos agigantados, la facilidad con la que alguien podía permanecer oculto parece impensable. Sin embargo, plantea el interrogante esencial: ¿cuántos secretos similares yacen enterrados, aguardando ser descubiertos? Mientras que hoy las naciones han solidificado sus cooperaciones para combatir las amenazas invisibles, el enigma de Isdal rinde tributo a una era de ocultamientos y engaños. Sigue siendo un reflejo sombrío de los interminables límites entre lo que se ve y lo que permanece oculto en las sombras. Nos confronta con una certeza inquietante de que siempre habrá rincones en nuestra historia donde el misterio y la realidad se entrelazan, dejando una estela de incertidumbre que nos persigue. El legado de la mujer de Isdal no es solo un extraño conjunto de eventos. Es una llamada para reflexionar sobre las maneras en que la humanidad ha confrontado sus propios miedos y deseos, sobre cómo las sociedades deciden qué ignorar y qué exponer. En el laberinto de las luces y sombras contemporáneas, este caso persevera como un recordatorio de lo húmedamente absorbente que puede ser el camino hacia la verdad. La mujer de Isdal sigue siendo un misterio, todavía no sabemos quién era. Sabemos dónde apareció. Sabemos algunos nombres que usó. Sabemos que viajó, que ocultó partes de su identidad y que murió en circunstancias extrañas. Pero seguimos sin conocer su historia completa. Y quizá por eso este caso inquieta tanto, porque no estamos hablando solo de un cadáver sin identificar, sino de una vida entera borrada casi por completo.
Puede que algún día una prueba forense, un archivo olvidado o una persona que sepa más de lo que dijo permita cerrar el caso. Hasta entonces, la mujer de Isdal seguirá atrapada entre la sospecha, el silencio y la memoria. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, suscríbete a Almas Corruptas. Aquí seguiremos explorando los casos reales, los misterios oscuros y las historias que todavía se esconden en las sombras.